Buenas, hoy toca un vídeo muy especial porque estamos en el mes de abril. ¿Qué significa eso? Que el día 4 de abril, hace 2 años, recibí los resultados de mi evaluación de altas capacidades. Bueno, de hecho fue el 2 de abril y el 4 de abril fue cuando subí un vídeo a mi cuenta de Instagram hablando abiertamente de que tenía altas capacidades. 2 días después de la evaluación subí ese vídeo que se llama Tengo altas capacidades y que te dejo en la descripción. Y justamente un año después subí un vídeo en el que hablaba de mi primer año después de la evaluación, es decir, de el duelo que se pasa tras la valoración o tras recibir los resultados de una valoración de altas capacidades de manera tardía, es decir, siendo adulto. Tengo muchos vídeos hablando del duelo que tengo guardados en una lista que te recomiendo encarecidamente que veas si te encuentras en ese momento. Si acabas de recibir los resultados de tu valoración de altas capacidades, o si estás a punto de recibirlos, o si ya sabes o crees que tienes altas capacidades pero no te has decidido a evaluarte, estos vídeos te van a ayudar mucho, porque esto suena a topicazo de gente que se dedica a subir contenido a redes sociales. Es algo de lo que nadie habla, pero en este... joder, con la mesa. Pero en este caso es verdad. No es porque te lo esté diciendo yo, es que es una realidad. Yo no escuché a nadie hablar de duelo simbólico cuando estuve yo en este proceso. Luego sí he visto a algunas personas, por ejemplo, en la cuenta de Redazi, que te dejo también el enlace en la descripción. Redazi es una red de adultos con altas capacidades que tienen una cuenta de Instagram donde comparten reflexiones muy interesantes. Han hablado en alguna ocasión del duelo simbólico que se vive tras recibir los resultados de una valoración de altas capacidades de adulto. Primero voy a hablarte un poco de a qué me refiero exactamente con duelo simbólico, aunque ya lo he dicho en muchos otros vídeos, para que nos situemos un poco en el contexto y entendamos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de duelo simbólico, hablamos de una pérdida que vive la persona que no es del todo real. Me explico. El duelo, digamos, más natural es el de la muerte. Cuando fallece un ser querido, tenemos esa pérdida y pasamos un duelo que tiene diferentes fases, que se intercalan unas con otras, que no son lineales. El duelo nunca es un proceso lineal. La fase de negación, la fase de ira, rabia, enfado, la fase de negociación o culpa, la fase de depresión y la fase de aceptación. Todas estas etapas se viven en cualquier tipo de duelo, en una ruptura amorosa, que al fin y al cabo también es un duelo simbólico, porque ahí se pierde una relación, y una relación es algo abstracto, en el sentido de que no se pierde algo tangible, sino un vínculo con otra persona. En el caso del duelo simbólico, cuando nos referimos a una valoración tardía, se trata de una ruptura con el vínculo que tenías con la persona que pudieras haber sido. Es decir, hay una pérdida de identidad y hay una pérdida del yo que querría o podría haber sido. Como te voy a dejar en la lista todos los vídeos que he hecho respecto a esto, lo interesante para mí de este vídeo que voy a grabar hoy es actualizar la información de cómo yo he vivido el duelo durante este último año, desde el último vídeo que grabé hablando de duelo hace un año. Aunque es cierto que en octubre, aproximadamente octubre-noviembre, grabé otro porque acudí a un congreso de altas capacidades, me revolví muchísimo, se me abrió como esa herida de la infancia, sentí como mucha pena de no haber vivido ciertas cosas de niña y hablé sobre ello en un vídeo que también te dejo en esa lista. Hoy quiero hablar un poco de cómo durante el primer año de mi valoración viví esa sobreidentificación con las altas capacidades, que además el otro día quedé con una persona que ha descubierto sus altas capacidades hace poco y que me comentaba que ella estaba en esta fase, ¿no? En la que empezaba a encajar todas las piezas de su infancia y se daba cuenta de todas las cosas que de repente cobraban sentido sabiendo que tenía altas capacidades. Esta fase es muy normal y es muy necesaria en una primera instancia. Ahora bien, justamente hace un año tuve otro punto de inflexión importante en el que he vivido varios duelos contiguos. Así resumiendo y sin entrar en detalles, se me juntaron varios duelos y eso me hizo abrir los ojos y darme cuenta de cómo había estado ese año y de cómo la sobreidentificación con la etiqueta de altas capacidades me había perjudicado. Y siento que en este último año he estado sanando muchísimas cosas, he sufrido y he llorado
pasado mucho por todos estos duelos, pero he aprendido muchísimo y he podido empezar a trabajar en esa desidentificación, es decir, entender que las cosas que me pasan y las cosas que me han pasado no atienden solo a la etiqueta de altas capacidades, sino a muchísimas otras cosas. Es decir, que ahora, viéndolo con perspectiva, me doy cuenta de que las altas capacidades para mí, como etiqueta, ha sido la punta del iceberg y el hilo del que tirar, del cual han salido muchísimas otras cosas que no entendía de mí misma y que tenían que ver sencillamente con mi historia personal. Y quería grabar este vídeo hoy, justamente hoy, no quería esperar a mañana ni a pasado, porque hoy estoy en plan súper positiva. Estoy muy contenta porque veo que todas las cosas que llevo años esperando o trabajando, poco a poco las piezas como que se van juntando y siento que ahora mismo estoy en un punto en el que estoy empezando de cero. Es decir, siento que parto del mismo punto del que partí hace 10, 12 años en mi vida y tengo como la oportunidad de hacer las cosas de otra manera, empezando en el mismo punto y quedándome con todas las cosas buenas que ha pasado todo este tiempo. Y quiero dirigirme especialmente a las personas que os estáis planteando y cuestionando si queréis evaluaros. En una entrevista que me hicieron en Proyecto Zebra, que te dejo también en la descripción, estuvimos hablando de este duelo y yo comentaba que una persona me dijo que durante muchos años se había sentido como si tuviese los pies metidos dentro de un fango y no pudiera moverse hacia ningún lado, ni hacia adelante ni hacia atrás. Y yo le comentaba y comenté en esta entrevista que para mí la evaluación de altas capacidades había sido como salir del fango, ¿no? Como esa cuerda que alguien te tira y de la que tú te agarras y puedes empezar a salir. La gente que se lo plantea realmente ya está saliendo, ya tiene la cuerda en la mano. Por lo tanto, lo que yo veo ahora desde fuera es que en un momento así no tienes alternativa, en el sentido de que las dos opciones que tienes es o seguir en el fango o agarrarte a la cuerda y salir de ahí. Ahora bien, hay una cosa muy importante de la que también me doy cuenta, pasado todo este tiempo, estos 2 años, que he comentado en numerosas ocasiones, y es precisamente de lo poco que se habla del duelo y de lo generalizado que está que a un adulto con altas capacidades le den un informe con unos resultados y le dejen que se vaya para su casa sin decirle nada, sin pena ni gloria ninguna. Es decir, enhorabuena, eres superdotado, ahí te quedas. Y claro, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente, hay muchísimas personas que me escribís y me decís, me han dado esto, pero yo ahora no sé qué hacer con esto. ¿Qué hago con esta información? ¿Qué significa para mí? ¿Tengo una responsabilidad? ¿Tengo que hacer algo con ello? ¿No? Y parte del problema de esto es lo que sucede también con los alumnos con altas capacidades en el colegio. Nos pensamos que los niños con altas capacidades no necesitan ayuda. Eso ya lo vamos asumiendo que no es verdad. Pero es que con los adultos se nos sigue olvidando y se reproduce la misma situación. Enhorabuena, señor adulto, tiene usted altas capacidades, como ya eres adulto, responsabilícese de usted mismo. Pero es que los adultos también necesitamos ayuda. Es una realidad. Pero sobre todo, lo más importante es que si te sientes mal después de la valoración, que sepas que es normal. Si sigues sin saber qué hacer con tu vida, si no entiendes lo que te pasa, si sigues pensando que a lo mejor tienes TDAH, que a lo mejor eres bipolar, que a lo mejor te sigue pasando algo en la cabeza porque sigues pensando que las cosas que te pasan no son normales. Es normal que te sientas así, porque es parte del duelo. Al final es una forma de negación en el sentido de que no terminas de aceptar que esa etiqueta explique todo lo que te pasa, porque por otra parte tampoco tiene por qué explicar todo lo que te pasa, pero tú sientes la necesidad de que lo explique todo, y como no lo explica, está esa fase, ¿no?, de confusión. Para mí, como te digo, justamente hace un año fue momento de abrir los ojos, como te conté en ese vídeo. Me di cuenta de que no era autista, de que no tenía TDAH y de que tenía otros problemas que tenían que ver con mi historia personal y que tenía que resolver. En ese momento decidí acudir a terapia en un centro especializado para personas con altas capacidades. Estuve unas cuantas sesiones y la verdad que estuve muy a gusto con ese profesional y de hecho se lo he recomendado a algunas personas, pero me di cuenta de que no era lo que yo necesitaba en ese momento, que necesitaba otro tipo de terapia. Entonces empecé a leer, empecé a buscar. Y cuando me cambié de ciudad y me volví a Madrid, porque cuando grabé el último vídeo todavía estaba en Cantabria, encontré otro gabinete que se adecuaba un poco más a lo que yo creía que necesitaba en ese momento y en octubre del año pasado, octubre de 2023, empecé una nueva terapia. Ha sido un proceso muy complicado, muy doloroso, pero ha sido la primera vez que he podido de verdad ver todas las piezas, después de estos 2 años, ver todas las piezas y poder llorar de verdad todas las piezas. Ya hablé en una ocasión de positivismo tóxico y
Y el otro día un psicólogo que me gusta mucho en Instagram compartió una publicación en la que hablaba de los peligros de relativizar. Porque a veces pensamos que lo que nos pasa no es para tanto, pero debajo de ese no es para tanto se esconden cosas que tenemos que mirar y trabajar. Y voy a enseñarte una cosa improvisada porque me acabo de dar cuenta que lo tengo aquí justamente. Y es que hace poco me encontré una cosa muy curiosa que me pareció súper simbólico para todo esto. Y me encontré este cofre, ¿vale? Que tenía por aquí en casa de mi padre, en mi antigua habitación, y dentro había una piedra en la que ponía la palabra miedo. O sea, tenía literalmente el miedo metido debajo, metido dentro de un cofre escondido. Cuando me di cuenta de esta estupidez, que no sé ni por qué estaba ahí, me di cuenta de lo simbólico, ¿no?, que resultaba. Y me di cuenta de que tenía que coger esta piedra y sacarla fuera, ¿no? En el momento más simbólico, más bonito de este vídeo, decide el camión de la limpieza pasar un domingo. Así que voy a peinarme mientras tanto, ¿no? Pi, pi. Deseando cada vez más vivir en un sitio menos ruidoso. En fin, que me di cuenta de lo simbólico que era esto. Y esta piedra, o sea, tampoco es que tenga nada de especial. O eso creo, porque la verdad es que no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que la pintamos en alguna dinámica o actividad que hicimos en un curso de monitor de ocio y tiempo libre que hice hace, pues, como 10 años. Y esto es un joyero que, pues, de algo que me regalaron, alguna pulsera que nunca me pondría, probablemente. Pero fue como un día, limpiando la estantería, de repente dije, qué fuerte, ¿no? O sea, tenía literalmente el miedo metido en un baúl y me di cuenta, pues eso, de que tenía que sacarlo, mirarlo, ¿no?, por todos sus prismas, a ver qué le pasa a este miedo, de dónde viene, no sé qué, ¿no? Y de alguna forma me di cuenta de que durante toda mi vida había tenido el miedo aquí encerrado, pero digamos que durante el primer año de duelo, ¿no?, o sea, ese primer año desde que recibí los resultados hasta un año después, todavía esto estaba así y estaba, por así decirlo, como creándome un personaje para no tener que abrir esto. Esa es mi sensación ahora mismo, ¿no? Y lo que he hecho este año ha sido esto. Y esto es, pues, muy complicado. Es doloroso muchas veces y evidentemente hay que hacerlo acompañado. Y la terapia para mí ha supuesto todo. Pero también el teatro me ha ayudado mucho porque una de las cosas que a mí más me costaba era abrirme y mostrar mis emociones. Pero sobre todo también entre muchos de los miedos que tenía, uno era el miedo a ser vista, a exponerme al juicio, a exponerme a la crítica. Y las clases de interpretación pues vienen fenomenal para eso, porque es un sitio en el que he podido exponerme a la crítica y al juicio externo dentro de un ambiente positivo en el que las experiencias que voy a tener de crítica van a ser siempre positivas. Y eso es maravilloso, porque el hecho de poder tener experiencias positivas de algo que siempre te ha dado miedo favorece que cada vez puedas estar más cómoda. Y bueno, ya digo que para mí esto es como muy significativo de lo que me ha pasado este año. Ya digo que ahora estoy muy contenta, pero lo he pasado realmente mal. De hecho, cuando he visto el vídeo de hace un año, ha habido un momento que me he emocionado porque me he acordado de lo mal que lo estaba pasando en ese momento y de lo mal que lo pasé en los meses posteriores. Pero también me he dado cuenta de cómo en ese momento de verdad abrí los ojos. Y ya digo que el desprenderse de esos miedos no es nada fácil, pero hay una metáfora que también me gusta mucho y que en el libro que ya tengo escrito, ahora sí definitivamente, que me he fijado en los comentarios que alguien me ponía, deseando leer tu libro, ha pasado un año y todavía no está, pero está terminado y escrito, está en fase de revisión necesaria, pero este año va a estar publicado segurísimo 100%. Y en el libro hablo en una parte de ese duelo y hablo de que la sensación es como si llevaras toda tu vida en un valle oscuro y sin luz y oscuro significa lo mismo, pero bueno, y intentaras, ¿no?, y tuvieses en la mente ese destino que es como una playa paradisíaca. Entonces, hasta llegar hasta ahí, pues pasas por una serie de caminos tortuosos, por, yo que sé, arenas movedizas, donde hay animales salvajes que te pueden comer, que te pueden hacer daño, donde te caes, te duele, de repente te encuentras en un punto en el que no sabes hacia dónde ir, no sabes cuál es el camino correcto. Pero claro, todo ese camino, por duro que sea, merece la pena porque la pregunta principal es, ¿quieres seguir en ese valle oscuro y sin luz? ¿Quieres seguir viviendo una vida que no te gusta? ¿Quieres seguir
vivir sin saber si en algún punto puedes ser feliz? Yo creo que esa es la cuestión y lo que hay que plantearse. Y como digo en esa parte del libro, spoiler, cuando luego llegas a esa playa idílica, pues probablemente haya alguna que otra ola traviesa, alguna tormenta, y también sigan pasándote cosas que te pongan a prueba. Pero no va a ser nada comparado como lo que has vivido en ese tortuoso camino desde que saliste de ese valle oscuro y sin luz. Y que en cualquier momento puedes cambiar de playa. Pero ya has transitado todo ese dolor, ya sabes lo que es estar dentro de ese bosque buscando tu camino, y vas a tener la próxima vez muchas más herramientas para llegar al nuevo sitio al que quieras llegar, porque nunca hay un destino, ¿no?, determinado, no hay un punto final. La vida es pues un camino en el que vas de un sitio a otro, ¿no? Pero la cosa es ir, es caminar. Y volviendo a la metáfora del lodo, del barro, creo que la evaluación de altas capacidades es como salir del fango, ¿no? El problema es que creemos que salimos y ya está, pero estamos llenos de barro y hay que limpiarse. La terapia es limpiarse, el duelo es limpiarse, es sanar las heridas. Hay personas que estamos de fango hasta aquí, otras personas que no estamos tan llenas de fango, porque cada persona tiene su historia vital con un montón de variables que juegan un papel muy determinante. Por eso insisto, no se puede decir enhorabuena y ya está, y si te lo dicen, busca ayuda y acompañamiento psicológico en otro sitio, o pregúntame y yo te recomiendo algún sitio, pero no olvides que necesitas ayuda y que no pasa nada por volver a pedir ayuda. Y en fin, que he pensado en qué le diría a la Sandra de hace un año y de hace 2 años, pensando en si cambiaría algo a pesar de el personaje que me monté y las creencias limitantes que me puse durante ese primer año. No cambiaría absolutamente nada, es una realidad y yo creo que eso es la verdadera aceptación. ¿Cambiaría algo de mi historia? Ahora mismo no cambiaría absolutamente nada, y creo que es la primera vez que de verdad tengo este pensamiento. Jolines con el camioncito, pero por cómo tienen a esta gente trabajando un domingo, de verdad, que esta gente se quiere ir a su casa. Pues eso, que yo creo que es la primera vez, es que este pensamiento, esta frase me está saliendo ahora mismo, y es, ahora mismo, tal y como estoy hoy, es que no cambiaría nada de lo que me ha pasado en mi vida, y eso es la verdadera aceptación, porque es muy normal, desde que recibes los resultados, preguntarte qué habría sido de mi vida si se hubiera sabido, si alguien hubiera hecho algo, si alguien hubiese entendido a esa niña, si alguien le hubiese dado lo que necesitaba. ¿Y sabes qué? Que yo ahora mismo soy la persona que entiende a esa niña y que le está dando lo que necesitaba, porque esa niña pues soy yo. Spoiler. Así que te dejo con este aprendizaje tan bonito, y además te dejo con una última reflexión muy importante. Y es, si no te sientes bien después de los resultados como me siento yo ahora mismo, ve los vídeos en los que no estoy positiva, me siento mal, siento rabia, siento culpa y responsabilizo a todos los adultos que existían en ese momento, y siento el dolor de no haber tenido la infancia que quería, porque esas también son partes y fases del duelo, porque no todo es esto y no todo es lo positivo que estás viendo ahora mismo, es parte del camino. Hace 2 años que recibí los resultados de mi evaluación y creo que ahora mismo estoy en el mejor momento en el que podía estar, y que esto va a ir a mucho mejor, y lo veo con la perspectiva de 2 años en los que he sentido muchas cosas, me han pasado muchas cosas, he sufrido muchos duelos, y ahora sé que pasar por todo eso, también por la tristeza, era necesario. No cambiaría nada, por eso a ti no te puedo decir que de repente estés feliz y que de repente te sientas bien. Lo único que quiero que sepas es que si te sientes mal es normal, y que si te sientes bien me alegro muchísimo por ti, si en el día de hoy que me estás viendo te sientes bien, y que si no sabes qué hacer con tu vida es normal, no pasa nada, es parte del proceso y lo irás averiguando y lo irás aprendiendo. Yo siento que de verdad me estoy curando de esas heridas emocionales, de todas las heridas emocionales que me han acompañado toda mi vida, y es un proceso maravilloso, ahora, como digo, muy doloroso, y creo que llegar a la verdadera aceptación es esto, es pensar si cambiarías algo de lo que te ha pasado y entender que no cambiarías nada, porque entonces no habrías aprendido todas las cosas que has aprendido. Para mí la parte más importante tanto de la terapia como del duelo ha sido liberar a la Sandra niña de toda la culpa que yo misma la estaba imponiendo, ¿no? Y en lugar de responsabilizar sobre todo a la Sandra adolescente por las decisiones que tomó en ese momento, en lugar de pensar que esa niña sabía que tenía algo diferente y decidió ocultarse, darle un abrazo a esa niña, mirarla
y ser la persona que necesitas y ser tú misma la persona que esa niña necesita que seas, la persona que esa niña habría necesitado. Así que nada, con esto y un bizcocho te dejo con la lista de los vídeos sobre duelo, te dejo con los vídeos en los que he hablado sobre el tema. Me encantaría que me contases en qué fase estás tú, cómo te sientes ahora mismo, si tienes esta sensación de que identificas todas las cosas que te han pasado en tu vida con las altas capacidades, ¿no? Si estás en esa fase de, esto me pasó porque tengo altas capacidades, esto también, esto tal. Si estás hiper ultra confundido y no sabes qué significa ahora tener altas capacidades o si tienes que hacer algo con eso, en ese sentido déjame decirte que no es que tengas que hacer nada, solamente tienes que utilizarlo, creo yo, como una información que te lleve a ser lo que quieras ser en este momento. Y sobre eso, bueno, tengo unos cuantos vídeos que te pueden ayudar porque es una pregunta muy complicada, ¿no? Esa de qué quiero hacer con mi vida ahora mismo. Y sobre todo quiero daros las gracias porque para mí vosotros, las personas que lleváis viéndome desde el principio y las personas que habéis visto mis vídeos, habéis sido una parte importante para la transición de mi duelo, porque no tendría sentido grabarme si no supiera que de verdad hay gente al otro lado que necesita escuchar lo que yo estoy diciendo y que se siente acompañada y que se alegra también de mis avances y que podamos crecer juntos y acompañarnos, porque sabéis que aunque ya no puedo contestar todos los comentarios porque es que es imposible, no me da la vida, yo os leo a todos y os agradezco muchísimo todo el feedback, os agradezco muchísimo sobre todo que os abráis y contéis vuestra historia, todas las personas que me habéis escrito también por mail y que sé que estáis deseando que ya saque mi libro para poder leerlo y compartirlo. Para mí la parte más importante de estos vídeos sois vosotros, porque yo me encontré hace 2 años, un poco más de 2 años, porque fue un octubre de 2021 cuando yo empecé a buscar en YouTube a personas adultas con altas capacidades que me hablasen de lo que les pasaba. No encontré mucho y en ese momento supe que cuando yo recibiera mis resultados yo me abriría un canal de YouTube y hablaría de mi experiencia. Por eso, aunque me gusta hacer vídeos de todo tipo y me gustaría poder divulgar sobre educación, sobre pedagogía y sobre todas estas cosas también relacionadas con las altas capacidades, pero no hablar solo de altas capacidades, también me gustaría y por eso me encanta y me encantaría que apoyaseis muchísimo también esos otros vídeos que hago. Este canal nació para hablar de adultos, para hablar a los adultos, para que sepáis que no estáis solos y para que se escuche nuestra realidad. Y aunque yo no puedo representar a todas las personas que me estáis viendo, no puedo representar a todos los adultos con altas capacidades porque cada persona es un mundo, sí que quiero ser esa persona que habla de ello abiertamente, que sale a la palestra a decir soy superdotada y qué, porque no todos los héroes llevamos capa. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya ayudado como el resto de vídeos en los que hablo sobre duelo, sobre la evaluación de altas capacidades. Estaré encantada de leer vuestras experiencias y en qué puntos encontráis ahora mismo, así como sugerencias para futuros vídeos de qué cosas te apetece que hable. En el vídeo de hace un año te comentaba justamente que estaba a punto de llegar a los 1000 seguidores y que cuando llegase a los 1000 haría un vídeo de preguntas y respuestas. Así que esta vez estoy a punto de llegar a los 4000, pero quiero esperar a los 5000, que es un número como más redondo, ¿no? Entonces, cuando llegue a los 5000 seguidores, haré un vídeo de preguntas y respuestas, así que no te olvides de suscribirte, compartir este canal y hacerme todas las preguntas que tengas en comentarios, para que cuando lleguemos a los 1000 seguidores pueda revisar todos los últimos vídeos, desde el último vídeo de preguntas y respuestas, para resolver todas las cuestiones y hacer un vídeo ultra hiper largo en el que explayarme sobre todos estos temas y todas las preguntas y dudas que tengáis. Muchas gracias por estar ahí detrás. Como siempre, un abrazo.